Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Digo buenas tardes porque son en este momento las 5 de la tarde que estoy grabando, pero para ustedes podría ser las 3 de la mañana, las 9, lo que sea, ¿no? Hoy les traigo una reseña de una banda muy picante, helada, carnicera, a más no poder. Por si no la conocían, muy recientemente ha estado de gira por Latinoamérica. Cuando digo muy recientemente es días. Estuvo por México, Perú, Colombia y Costa Rica. Si es que no me estoy dejando ningún otro país en el tintero. Ciertamente a Argentina no vino. No me acuerdo si Chile, pero eso seguro. Imperial Crystalline Entombment, ¿sí? Si ustedes toman la primera letra de cada una de esas palabras, la banda lee Ice, hielo. Y ese es el concepto de esta banda, un black metal gélido hasta la muerte. Todos los tipos se luquean, se trajean como si fuesen una mismísima deidad congelada. Y bueno, por supuesto, no se mantiene el anonimato, pero bueno, se mantiene esta imagen, porque por ejemplo el vocalista, sin ir más lejos de esta banda, se hace llamar I Sick Kill, pero es Mike Hrubovkak. Sí que, bueno, ese fue vocalista de Monstrosity por muchísimos años, por ejemplo, ¿no? Para decirles. Y bueno, el otro músico de esta banda es Blick, también de la banda Aurora Borealis, que es Ron Vento, quien también está a cargo de la producción, mezcla y demás. Este es el tercer disco de la banda, el segundo en 2 años, porque se toman un periodo larguísimo de tiempo entre 2004 y 2023 que vuelven, o sea, una locura lo que tardan en sacar material. Viene de Benmur Morty. Ustedes saben lo que es de Benmur Morty para el under, calidad pura. Y dice, toma, loco, acá te dejo 50 millones de dólares. Imagínense, le ponían 50 millones de dólares a una banda de black metal, ¿no? Pero bueno, el disco del que les voy a hablar se llama Abominable Astral Summoning. Está disponible desde ayer en plataformas, pero ya estaba disponible en Black Metal Promotion hace, creo que 2 semanitas, un poco menos. Así que bueno, la verdad, chicos, me llama mucho la atención poder recomendar un disco así mientras me tomo un matecito. Porque es un estilo de black metal que hoy por hoy suele ser medio genérico, ¿sí? Yo recuerdo haber escuchado hace unos meses el disco Temple of Serpent Horse, algo así, de esta banda Goat Lord Corp. Entre tantas que salen, pero pongo un ejemplo de bandas que apuestan por este sonido de black metal muy palero, muy carnicero, pared de sonido tipo el Immortal más carnicero justamente, 1349, Marduk, ¿no? Entre otros grupos. Y bueno, que se termina convirtiendo en una suerte de maquinita, todo hacia adelante. Norjevel, otra de ellas, que bueno, me gustan, todavía las respeto, pero bueno, les falta como un poco ese componente totalmente frío, por ahí un poco más dinámico, que hacía para mí tan rico este estilo de black metal en los 90, ¿no? Imperial Crystalline Entombment para mí es una banda que lo tiene. Este disco es muy parecido al último. Si ustedes, a lo que refiere a valores de producción, por ahí este un poquitito mejor en cuanto al sonido de la batería. El anterior clipeaba un poquitito, este ya no. O sea, todo se escucha bien, pero no es un disco totalmente procesado. O sea, vos sentís esa vibra helada. Muchos de los riffs te hacen acordar a la mano de Demonas. En los 90, estoy hablando cuando Demonas se hacía cargo de las guitarras de Immortal, ¿no? Sobre todo Pure Holocaust, Battles in the North, esos discos que tienen como esos riffs que vuelan por el mástil. Son dibujos hermosos en la viola. Por hermosos me refiero a totalmente satánicos, ¿no? Por supuesto, como bien black metal. Como bien debe ser el black metal, perdón, ¿no? Paradójicamente no todo el black metal es satánico, pero lo tenemos para otro día. En pos de encontrar sinónimos y adjetivos, ¿no? Uno dice cualquier barrabasada. Bueno, y es eso, es este disco justamente tener una técnica dominante por donde se la mire y poder dibujar otros paisajes, ¿sí? Por poner nombres propios, tener un tema como Insufferable Shivers, que te pasa de un blast en tresillos a un blast en 16avos, ahí al toque, a pasar un tema como Avalanche Apocalypse, donde la banda se muestra mucho más climática, mucho más abierta, con algunos tempos mucho más rebajados también, que hacen que la paleta de recursos de este grupo de Ice, ¿no? Para no decir todo el tiempo Imperial Crystalline Entombment, sea un poquito más variado. Pero en ningún momento se pierde esa fiereza y esa carnicería, ¿no? ¿Saben qué pienso que le faltaría también a este grupo que me llamaría un poco la atención por ahí que pudiesen decidir implementarlo a futuro? Tal vez un poquito más de presencia de teclados o algo así, que ya le traería como mucha más aura a ese Emperor noventero, cuando Emperor, sobre todo con la entrada de Trim en la batería, se pone más técnico, o no sé, un satírico en el Némesis Divina, donde empiezan a, con algunos recursos, elevar
un poco la música y lo épico de la misma, ¿no? Porque el laburo de violas es buenísimo en este disco. Las dinámicas rítmicas también son bárbaras, si bien prima el blast beat en casi todo momento. Esta justamente es una banda que sería el anti-Burzum, ¿no? Por poner así un ejemplo bien drástico, poca reiteración de ideas, rápidamente pasando de una parte A a una parte B, a una parte C, hasta llegar a una parte J, tranquilamente, y por qué no una parte P en alguna canción, no creo que haya tantas, pero bueno, con el fin de todo el tiempo estar entregando algo nuevo dentro de los confines de este estilo quirúrgico, aplastante y totalmente carnicero, como les decía, ¿no? Así que bueno, muy, muy interesante. Tal vez sí, otra cosa que me podría llamar un poquito más la atención sería que el vocalista, sabiendo que también tiene un pasado en bandas de death metal y varias de ellas, que la voz es bastante lineal en todo momento. Es como una mezcla entre Satir y... Bueno, les estaré nombrando vocalistas clásicos del estilo, pero manteniendo ese grito medio alto del black metal, no muy característico. Yo creo que este estilo de black metal, al ser tan carnicero, y tener algunos momentos en los que, por ejemplo, hay machaques, hay platillos entrecortados que te podrían remitir a un death metal. A fin de cuentas, para mí las bandas de black metal técnico también siempre fueron, para aquellos que vienen de escuchar death metal, la mejor puerta de entrada al black, ¿no? Bandas como Marduk, bandas como Dark Funeral, como 1349. Son esos grupos que tienen más técnica, que tienen un poquito más de brutalidad y que no son Gorgoroth, no son bueno, Gorgoroth depende de la época, porque si de la época de Gal por ahí podrías entrar. Pero no son Burzum, no son Ulver, no son esas bandas que ya tienen Mayhem mismos, ¿no? Como ese aura que rodea la música, que ya es un poco más simplista, pero es más expresivo y emotivo. Entonces, esta banda tiene como un poco de esos dos mundos, y me parece que podría meter algún que otro recurso vocal de death metal, sobre todo también sabiendo que el vocalista tiene esas capacidades, ¿no? Lo hemos escuchado en los últimos años, largos años de Monstrosity. Más allá de esas dos cosas, es un disco que se pasa muy rápido, son 46 minutos, 11 canciones, una intro, piola y medio con voces, ambiental y toda la onda. Esoteric Offerings me parece un temazo, Clandestine Cavern Sacrifice es buenísimo cómo cierra con esa bata aislada que va teniendo su disminución de volúmenes, de decibelios. Y bueno, es un álbum redondo para mí que convence en todo ese aspecto de la palabra. Creo que si incluyes esas cosas que son gusto mío, personal, obviamente, de por ahí un poquito más de dramatismo, con algunas teclas, o qué sé yo, algún que otro instrumento así medio falopa, además de por ahí meter un poco más de versatilidad vocal, estaríamos hablando de un álbum que para mí subiría muchísimo más. No sé, por poner un ejemplo, Mortus en Marduk hay momentos en los que clava voces más gruesas, por poner un ejemplo que más o menos se le asemeje, ¿no? Y, no sé, en el Plague Angel, por ejemplo, tenés unos temas re brutales y unos temas re blackers más clásicos, ¿no? Se entiende un poco a lo que voy. Entonces, para mí ahí estaríamos hablando de uno de los mejores discos de este estilo que he escuchado en años. Sigue siendo un gran disco de este estilo. Ah, porque al de 2023 yo le entré un poquito tarde, por eso no lo incluí en el top. Tampoco sé si lo hubiera incluido, ¿eh? Pero por eso ni apareció en el sondeo, siquiera. Pero este disco de Imperial Crystalline Entombment, ¿sí? Abominable Astral Summoning, muy bueno. Yo le voy a poner un 8/10. Vayan a escucharlo si les gustan tantas de las cosas que referencié. Y bueno, no mucho más por mi parte. Les mando un abrazo grande. Gracias por ver. Hasta luego. Chau, chau.